A continuación voy a hablarles sobre el teorema del coseno. Es una estrategia para ayudar a conocer elementos de cualquier tipo de triángulo. El teorema del coseno se enuncia en palabras de esta manera. En todo triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Aquí lo tengo escrito para el lado A. Vamos a volverlo a decir. El cuadrado de uno de los lados. Entonces, aquí tengo el lado A al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. B y C son lados. La suma de los cuadrados de los otros dos lados. Menos el doble producto de estos. Aquí se está multiplicando B por C, o sea, estos dos, ¿sí? Por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. El ángulo A está comprendido entre los lados B y C. O sea, el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos menos el doble del producto de ellos mismos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo opuesto a A. Lo podríamos escribir en términos de cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, en términos de B, quedaría de esta manera. El cuadrado de uno de los lados, para escribirlo en términos de B, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de ellos, el doble producto de A por C, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, entre A y C. El ángulo comprendido entre A y C es el ángulo B, ¿sí? Esta letra de aquí en minúscula debe ir con esta de acá en mayúscula. Si estoy escribiendo para el lado B, entonces termina en coseno de B. O para C podríamos escribirlo también. Entonces sería el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble producto de ellos, de A por B, el doble producto de A por B, por el coseno del ángulo C. El coseno del ángulo comprendido entre los lados A y B es C, y me queda esta letra igual a esta letra, esta mayúscula, esta minúscula. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es explicar por qué esto es cierto, de dónde proviene. Es lo que en matemáticas se llama una demostración. Demostración. Entonces, este no es un triángulo rectángulo, pero yo puedo dividirlo en dos. Si trazo una altura con respecto al lado C, trazo una altura con respecto al lado C que forme ángulo recto, entonces puedo tener uso del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Para eso le voy a colocar nombres a estos dos lados, M minúscula, N minúscula. Entonces aquí tengo dos triángulos rectángulos, En el triángulo de la izquierda voy a escribir el teorema de Pitágoras. Esta sería la hipotenusa, M es un cateto y H es otro cateto. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado, H cuadrado, más cateto cuadrado. Entonces me queda M cuadrado más H cuadrado. Muy bien. Eso es en el triángulo del lado izquierdo. En el triángulo del lado derecho, la hipotenusa es A.
Entonces tendríamos a al cuadrado es igual a h al cuadrado más n al cuadrado. Bueno, si observan, el lado C quedó dividido en los segmentos M y N. O sea que la suma de M con N debe ser C. Por ejemplo, si estos son 2 centímetros y estos son 3 centímetros, todos son 5 centímetros, por decir algo. Bueno, entonces de aquí voy a despejar M. Esta N que está sumando a este lado pasa al otro lado a restar. Y esto lo voy a reemplazar en esta expresión. Lo voy a reemplazar en esta expresión. En esta donde está M. Entonces me quedaría así. B al cuadrado es igual a M al cuadrado. Pero M está aquí como C menos N al cuadrado más H al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Equivale al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Esto es B al cuadrado. Esto es B al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Venir a esta igualdad y despejar h al cuadrado. O sea que esta n al cuadrado pasaría a restar. Y este h cuadrado lo puedo reemplazar aquí. H al cuadrado es a cuadrado menos n cuadrado. Este h cuadrado es a cuadrado menos n al cuadrado. Vamos a simplificar esta expresión. Más n cuadrado se cancela con menos n cuadrado. Entonces me queda aquí este a al cuadrado más este c al cuadrado menos 2 veces c por n. Menos 2 veces c por n. Observen que estoy obteniendo algo muy parecido a la segunda expresión que escribí ahora. B al cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2. Ahora debo buscar que allí aparezca el coseno de B. Bueno. En el triángulo rectángulo de la derecha, el coseno de B es igual al cateto adyacente, que es n, sobre la hipotenusa del triángulo, que es A. Entonces, podríamos pasar esta A multiplicar aquí al coseno de B. Entonces nos queda que A por coseno de B es igual a n, y esta n la reemplazo acá. Entonces me queda que B al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2c por n, y n es a coseno b. Aquí no es sino conmutar estos dos factores. Entonces me quedo que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c cuadrado menos 2a por c, para que me quede en orden alfabético, primero la A que la C.
por coseno de B, perdón, esta B es B mayúscula, ¿no? Coseno de B. Los ángulos se representan con letras mayúsculas. Coseno de B. Y esto concluye la demostración del teorema del coseno. Las otras dos relaciones pues se obtienen de una manera idéntica. Esta es pues la demostración del teorema del coseno. A continuación voy a resolver ejemplos ya con números de cómo se aplica el teorema del coseno en la solución de triángulos. En este ejemplo se pide hallar el valor del lado A. Entonces, si fuésemos a aplicar el teorema del coseno, diríamos que el cuadrado de A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, menos el doble producto de ellos, de estos dos mismos lados, 5 por 7, por el coseno del ángulo comprendido entre los lados 5 y 7, el coseno del ángulo A mayúscula, para que además coincida con esta A minúscula. Bueno, está todo casi listo para hacer el cálculo, pero necesitamos conocer el valor del ángulo A. Eso se puede resolver fácilmente recordando que en todo triángulo la suma de los ángulos internos debe dar 180 grados. 40 más 20 más la medida del ángulo A debe dar 180 grados. 40 más 20 es 60 grados. Este 60 que está sumando lo paso a restar. Entonces me queda que el ángulo A es igual a 180 grados menos 60 grados. Eso nos da 120 grados. Claro, 120 más 40, 160 más 20, 180. Entonces regresando aquí tendríamos que A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 veces 5 por 7 por el coseno de 120 grados. Para despejar A, pues tomaríamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Cancelamos el cuadrado con la raíz y nos queda que la longitud de A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 veces 5 por 7 por el coseno de 120 grados, y esto en una calculadora da 10.44. Y siguen más decimales. Bueno, este es pues un ejemplo de cómo se puede usar la ley del coseno, o el teorema del coseno mejor, para conocer un lado desconocido en un triángulo. Un segundo ejemplo de la ley del coseno es el siguiente. Dos personas caminan 10 metros en direcciones que forman un ángulo de 45 grados. ¿Qué distancia las separa? Con esta información debemos elaborar la figura. Entonces supongamos que este es el camino seguido
por una de las personas, 10 metros de longitud, y el otro forma ángulo de 45 grados con él. Entonces podría ser algo como este, ¿sí? Que aproximadamente tenga esta misma longitud, porque ambos caminan 10 metros. Las direcciones tomadas forman entre sí ángulo de 45 grados. Entonces nos piden la distancia que los separa a las personas en ese momento. Aplicando el teorema del coseno, quedaría lo siguiente. Este lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos otros lados. Bueno, menos el doble producto de ellos, el doble producto de 10 por 10 por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, por el coseno de 45 grados. Bueno, como en el ejemplo anterior, tomamos raíz cuadrada a ambos lados del signo de igual, cancelamos la raíz con el cuadrado y entonces queda una expresión que en una calculadora electrónica fácilmente se halla. Yo había hecho el cálculo previamente y da 7.65. Como en este problema hay unidades, metros, entonces le agregamos aquí la unidad, metro. Bueno, esto ha sido todo sobre el teorema del coseno.